Ya está, ¿verdad? Sí. Empezamos. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, nutrición, culturismo, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y como cada lunes estoy muy contenta de compartir micrófono con Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, San, muy bien. Ahora, pues con bastante frío. No creo que tanto como tú, porque sé que donde tú estás hace muchísimo más, Sí. pero igual disfrutando, ¿no? de este clima. Se siente rico estar como con tanta ropa y entrenar con sudadera y con pants, como alguna vez te decía. Me gusta entrenar así un tiempo y después ya que empieza a hacer calorcito, pues empiezas a ver por ahí qué cosas nuevas hay, ¿no? En cuanto a Sí. crecimiento. Sí, sí, también a mí me hace falta, bueno, me gusta muchísimo así entrenar con sudaderas, entrenar pues más cómoda, ¿no? También más suelta y luego con este frío, pues como que todo se pone ad hoc para esos tipos de outfits. Y bueno, Lau, yo creo que el día de hoy nos hizo falta nuestro gorrito navideño o Sí. algo, o venirnos de rojo o algo así, porque estamos en épocas decembrinas y justo vamos a hablar el día de hoy sobre esos temas, cómo mantenernos con nuestros alineados con nuestros objetivos en épocas decembrinas o en estas temporadas de vacaciones también, que muchas de las veces pueden llegar a afectarnos de alguna manera, y no digo afectarnos en cuanto a subir de peso o algo así, sino también en cuanto a temas mentales, ¿no? O sea, a veces nos vamos a los extremos. Entonces, sobre esto queremos hablar el día de hoy, sobre ¿qué es lo que nosotros hacíamos antes? ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Cómo ha cambiado también nuestra mentalidad, no? Porque sabemos que, pues, en particular los meses de invierno pueden afectar también, por otro lado, nuestro peso corporal y eso no solamente se debe a, pues, los festejos, ¿no? O a las reuniones familiares, por ejemplo, que se dan, sino también a los cambios de clima, por ejemplo, los cambios de ingesta alimentaria, ¿no? Que se da con todo esto. Estamos más de vacaciones, a veces se tiende a ser más sedentario. También los estados de ánimo, pues se cambian también y van modificándose conforme al clima también, ¿no? O sea, mientras menos sol haya, también afecta nuestros estados emocionales, nuestros estados mentales, estados de ánimo y pues también la actividad física. Pero bueno, antes de todo esto, no me enrollo más, Lau, y te pregunto, te paso el micrófono para preguntarte, ¿tú qué hacías antes justo en estas épocas? ¿O cómo lo percibías antes, la tú de antes? Pues mira, yo antes, independientemente de qué época fuera del año, independientemente de si eran vacaciones, si no lo eran, si era diciembre, si era pues por ahí algún cumpleaños. Bueno, cumpleaños tal vez no, tal vez sí era un poquito más flexible, pero mantenía mi forma de comer y mi forma de entrenamiento tal cual estaba en mi plan, ¿no? O sea, hace muchos años yo registraba calorías, registraba macronutrientes, entonces eran días en los que pues seguía registrando y además procuraba y trataba de que, o sea, de saber, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, qué era lo que contenían las cosas que consumía. Y eso pues quizá en el momento no lo veía tanto como, pues como un estresor añadido, pero ahora, pues ya, con el tiempo tienes otra perspectiva. Entonces, algo que yo veo que sucede mucho con la gente en estas épocas es que se estresan sobre, pues, cómo voy a llevar, ¿no? O sea, mi alimentación en Navidad, qué es lo que voy a comer, me voy a llevar mi topper, no me lo voy a llevar, voy a comer antes y nada más voy a hacer acto de presencia en la cena, ¿no? O sea, como que empieza a haber mucha ansiedad y eso, pues, obviamente genera estrés, genera malestar, no solamente a nosotros, a nosotras, sino a las personas que nos rodean, ¿no? Porque sin duda, independientemente de cómo lo celebres, ¿no? Porque pues habrá quien sí festeje Navidad, habrá quien no, ¿no? Habrá quien tenga algún otro tipo de celebración. Es indudable que diciembre es una temporada en la cual hay muchos festejos, muchas reuniones, ¿no? Y pues son situaciones que potencialmente nos desvían de pues esta rutina que
culturistas nos encanta tener y nos encanta mantener y que pues de pronto somos medio obsesivos, la verdad, y no nos gusta que nada se desvíe, ¿no? Entonces, algo que a mí me pasaba, o sea, yo sí tenía como esa mentalidad y, por ejemplo, anteriormente, pues solíamos, la cena del 24 era o en casa de la familia de mi papá o en casa de la familia de mi mamá y siempre pues llevábamos algún platillo, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, cocinaba bacalao, que pues puede ser un platillo bastante denso calóricamente o puede no serlo tanto dependiendo de cómo se prepare. Pero para los que no sepan, como contexto, mi mamá es una persona súper saludable, cocina súper light, digamos, o sea, prácticamente sin grasa, se cuida mucho. Entonces, pues era como mi lugar seguro, ¿no? Y cuando íbamos a estas cenas, pues yo solamente comía eso, ¿no? O si acaso probaba un poquito de alguna otra cosa, no porque no quisiera, no porque no me gustara, ¿no? Pero como por ese miedo, ¿sabes? No quiero pasarme, ¿no? Y me da seguridad porque sé cuáles son los macros, ¿no? Y por ahí seguro si abro mi MyFitnessPal tengo ahí guardada la comida bacalao de mi mamá, ¿no? Y eso ya era lo que registraba. Tampoco me iba al extremo, creo que tampoco era tan así de que me llevara mi báscula, ¿no? Para pesar, o sea, sí, pues más o menos me daba una idea, pero pues sí, definitivamente eso no me permitía disfrutar tanto las fechas porque en realidad, y yo creo que eso es algo que también es importante preguntarse, yo sí quería probar, pues por ejemplo, los canelones que hacía mi tía, ¿no? O quería de pronto comer un poco más del pastel de Navidad, ¿no? Y al día siguiente era entrenar o era hacer ejercicio, ¿no? Y en ese, o sea, estoy hablando de hace 10 12 años, eh, era ir a correr en la mañana, o sea, hacer cardio y luego más tarde entrenar con pesas, como no habría en el gimnasio, pues tal vez era solo como que hacer algo en la casa, así, lagartijas, sentadillas. Entonces, ya viéndolo desde lejos, ¿no? O sea, si yo me viera a mí ahorita haciendo todo eso, diría, no, pues, o sea, no tiene sentido, no tiene caso, ¿no? Porque pues sabemos que un día, ¿no? O 2 días de comer cosas distintas, pues no necesariamente te va a sacar de tu plan, especialmente cuando el objetivo no es, o sea, no estoy diciendo que en ese momento yo me estaba preparando para competir, no, o sea, ni siquiera, en realidad ni siquiera hacía otras cosas lo suficientemente bien para decir era seria, digamos, o sea, era seria en cuanto a mis actitudes, pero no tenía bien implementadas otras cosas que obviamente iban a tener un impacto muchísimo mayor en mis resultados, ¿no? Como el descanso, como entrenar con una buena técnica, etcétera. Entonces, creo que muchas veces estas actitudes o estos comportamientos como de irse al otro extremo vienen de una posición o de una situación de miedo, ¿no? O sea, pues como me da miedo que lo que pudiera pasar, que no vaya a progresar, que vaya a retroceder en mis objetivos, pues entonces me voy hacia lo que conozco, ¿no? Y lo que conozco es mi rutina, lo que conozco es registrar, lo que conozco es medir todo al gramo, lo que conozco son estos alimentos que yo preparé y me refugio en eso. ¿No? Pero, repito, o sea, eso puede generar muchísimo estrés, no permite que pues convivamos realmente con las personas y pues al final es una época nada más del año, no significa que así vaya a ser todo el tiempo. ¿Tú, Sí, tú no. cómo lo vivías? Y pues fíjate que ahora que estabas tú hablando, estaba tratando de recordar a la San de antes, ¿no? Y a veces es muy difícil, estás ya tan enfocado en tus nuevos hábitos y lo tienes tan implementado que se te olvida por todo lo que pasaste, ¿no? Y tú mencionabas algo que me resonó bastante, o sea, te quedabas en tu lugar seguro, ¿sí? No, o sea, no explorabas otras cosas por el miedo justo
de no salirte de esos límites, esos parámetros, cuando se sabe, pues, que la exposición es lo que nos ayuda también al crecimiento, ¿no? Y nos ayuda también a generar este pensamiento flexible y a saber qué hacer ante diferentes circunstancias. Si no nos exponemos, no aprendemos sobre cómo reaccionar ante ello y cómo gestionarlo también, ¿no? Y eso es algo que muchos de nosotros que estamos como en todo este mundillo, nos da miedo experimentar justo, ¿no? Yo también, al igual que tú, tenía como bien establecido todo, todo súper pesado, todo súper medido, todo traqueado, ¿no? Y yo sí traqueaba lo que comía aún en esos festejos, y obviamente no con la pesa, porque yo sabía que no podía llevarme la pesa a la casa, por ejemplo, de mis amigos, ¿no? O algo así. Entonces, más o menos al ojo, pero era esta presión constante de, ¿y qué tal si no, no lo hice correctamente? O sea, era mi pensamiento, ¿no? En ese momento de, ¿qué tal si no lo calculé correctamente? ¿Qué tal si me equivoqué en esto o en aquello? Entonces, era todo el tiempo estar presionada con esos aspectos que al final no me dejaban disfrutar del todo, porque esa es una realidad, no me dejaban disfrutar del todo la convivencia. Entonces, esos momentos de convivencia se volvían más estresores que nada, porque ya sabía que, por ejemplo, si venía Navidad o si venía alguna reunión, sobre todo, por ejemplo, Navidad, algún día festivo, incluso el Thanksgiving, ¿no? Era días antes de, híjole, no, pero no sé qué va a hacer de comer esta persona, o qué vamos a hacer de comer, o qué van a dar, ¿no? Y van a cerrar el gimnasio, no, va a ser horrible, porque ni siquiera voy a entrenar, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Pues me iba a correr en las mañanas, mi media hora, y luego ya en las tardes me ponía a hacer ejercicio, mi entrenamiento aquí, e incluso recuerdo que, con mi anterior entrenadora también, una vez, un año nuevo y así, ¿no? Que iban a cerrar el gimnasio, bueno, más bien diciembre, creo que fue por el COVID que cerraron en esa temporada también. Yo estaba que de verdad súper triste, súper ansiosa, súper estresada, porque sabía que iban a venir, diferentes tipos de convivencias y que ni siquiera iba a estar el gimnasio abierto. Entonces fue como mensaje, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que entrenar en casa, ¿cómo le hago? Y no sé qué. Y pues fue como, no te preocupes, ¿no? Yo te ayudo. Pero sí, me acuerdo que todo eso me generaba mucho estrés. Y ahora digo, ¿cómo podía irme a correr? Porque era a las 4 de la mañana, o sea, ni siquiera era un horario razonable, e incluso si estaba abierto el gimnasio, pues era ir a entrenar a las 4 de la mañana, tú lo sabes también. Entonces, imagínate, al final el costo-beneficio, o sea, ¿cuál es el costo-beneficio? En realidad se supone, o sea, y perdemos el foco, porque se supone que todo esto lo hacemos por tener una vida saludable o un bienestar, se supone que eso es, ¿no? Si no tienes como fines competitivos. Em, pero se pierde todo eso con, la obsesividad de estar cumpliendo cada cosa todo el tiempo. Entonces, al final, ni convives bien, ni te relajas, ni disfrutas y terminas más Entrenas bien estresado. Ni entrenas bien tampoco, porque imagínate, por ejemplo, en mi caso, a las 4 ¿qué vas a estar entrenando bien? O sea, mejor vete a dormir, desvelada al mijita. día siguiente. Claro, claro, vete a dormir, muchachita, y ya después, o sea, haces todo lo demás. Pero bueno, sí, las bases, ¿no? Y regresamos a lo mismo, hay que primero fomentar las bases y, pues bueno, eso yo hacía, ¿no? Y ahora he cambiado mi foco, y lo vamos a ver más adelante también, cómo es que ha cambiado también nuestra mentalidad, tanto la tuya como la mía, y sí, cada una ha implementado diferentes estrategias. Antes, por ejemplo, yo no quería comer mucho de lo que estaba ahí, de lo que se ofrecía, entonces solamente comía como las cosas que yo llevaba, y digo yo llevaba porque casi siempre mis convivencias son fuera, ¿no? Entonces yo siempre me aseguraba mis platillos y, o sea, independientemente de lo que hagan, yo voy a hacer esto, y cocinaba y horneaba un montón, súper, súper healthy, según yo, saludable, según yo, entonces no tocaba esa comida, solo la mía. Entonces imagínate, pues, chicas, no hagan esto, por favor, si nos están escuchando. Es demasiado, pero sí. Y bueno, fíjate que estaba leyendo también, ya saliéndome a lo mejor un poquito, o no sé si quieras comentar algo de lo que dije. No, adelante. Ah, ok. Estaba leyendo un estudio que se hizo justo en 2006, ¿no?
quería compartirlo porque es parte de lo que estamos hablando también del departamento y de la Universidad de Oklahoma y se estudiaron personas universitarias, jóvenes universitarios, ¿no? Entre 19 y 20 y tantos años, más o menos, porque querían saber cómo es que afectaba la temporada navideña justo al peso corporal, ¿no? Y a la composición también corporal en los universitarios. Había personas con sobrepeso y había personas con normopeso, ¿no? Lo que se le dice. Entonces, se estudiaron a estas personas, fueron aproximadamente 82 sujetos sanos, eso sí, por 3 periodos diferentes, antes del Día de Acción de Gracias, del Thanksgiving, y antes también de las épocas navideñas, ¿no? Y posteriormente en el año, después del Año Nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se vio aquí? Que muy rapidito se midió a través de DEXA, la primera vez y la última vez que se midieron su peso corporal y el peso también, o sea, su composición corporal, perdón, y el peso se midió en todas estas veces. Ahora, lo que vieron es que el peso no se modificó, usualmente el peso se mantuvo, sin embargo, la composición corporal sí cambió. Es decir, se subió el porcentaje de grasa y la masa libre de grasa se mantuvo, ¿no? ¿Esto qué pasa con esto? Obviamente hay limitaciones porque no todos se alimentaron de la misma forma, no llevaron un registro de su alimentación, falta mucha más investigación y todo esto, pero esto nos da una luz de que muchas de las veces también nosotros nos enfocamos bastante en el peso, ¿no? Ay, es que mi peso pero también hay otros efectos en la composición corporal y no solamente afecta lo que tú estás consumiendo, sino como ya lo miramos, el estrés también que pasas previamente, ¿no? De qué voy a comer, qué no voy a comer, qué voy a hacer y también el estrés de periodos, de los periodos finales, porque, bueno, ellos eran universitarios, entonces como cada universitario, un periodo final de semestre, por ejemplo, te genera muchísimo estrés, ¿no? De estar al pendiente de lo que tienes que pasar tus exámenes, de esto y lo otro, tus trabajos finales, etcétera. Y también dejamos de comer, o sea, no solamente es lo que comemos, sino también lo que no comemos. Y ahí viene también otras de las sugerencias que me gustaría dejar más adelante. Pero bueno, ¿cómo ves esto, Lau? No, pues bastante interesante y sí, como dices, yo creo que es cuando una persona tiene tantos problemas o le genera tanta ansiedad este tipo de situaciones, como decíamos, o sea, viene del miedo, pero también viene de realmente no están muy claras las formas, por ejemplo, en este caso, los mecanismos a través de los cuales construimos músculo, perdemos grasa, ¿no? O sea, tal vez no nos hemos dado cuenta todavía, ¿no? Pero no entendemos que, por ejemplo, en mi caso, o sea, no entendía que, pues al final, yo puedo estar registrando todo perfectamente, pero va a haber fluctuaciones aún así, porque tal vez, por ejemplo, el bacalao, mi mamá en algún momento tal vez lo cocinó un poquito más de tiempo, entonces perdió más agua. Entonces es otro, o sea, aunque pese lo mismo, es otro el valor Ujú, que voy a tener. Mi actividad, ¿no? O sea, la actividad no solamente refiriéndome a la actividad del ejercicio, la actividad planeada, sino también la no planeada aunque monitoremos los pasos, o sea, hay muchas cosas en las cuales, o sea, muchos gestos, movimientos, los cuales obviamente estamos gastando energía y que no son idénticos todo el tiempo. Es un ejemplo ujú, muy burdo, ¿no? Pero estos movimientos que estoy haciendo ahorita en la mano, ayer no los estaba haciendo a esta misma hora porque estaba haciendo otra actividad, estaba estudiando, ¿no? Entonces, imagínate tener que, o sea, es impensable tener que o pensar que podemos todo cuantificarlo y tener el control de las justo. cosas. Entonces, creo que eso es importante, o sea, tener claro cuáles son estas, como decimos, las piedras grandes, ¿no? Al Ujú, final, tú vas a continuar perdiendo grasa a pesar de que 1 o 2 días hayas tenido una cena distinta a la habitual si a lo largo del tiempo te mantienes constante con, pues, con este déficit calórico que tú estás instaurando a través de tu alimentación, a través del gasto, ¿no? Ahora, también creo que tiene lugar el hacer la pregunta de ¿para qué lo haces? ¿No? O sea, como tú dices, o sea, si solamente tú entrenas por verte bien, por sentirte bien, pero no tienes una finalidad competitiva, por lo tanto, no tienes una fecha límite, por lo tanto,
que 1 o 2 días pensando que retrasas tu progreso, o sea, no te va a afectar en realidad en nada, ¿no? Porque no tienes una fecha límite. Ahora, por supuesto, eso cambia si, como puede estarle sucediendo a algunas personas que en este momento están iniciando su preparación o están en plena preparación para competir. Claro. Entonces, ahí sí, hablamos de, pues probablemente no vas a poder tener esta misma flexibilidad que una persona que no compite, porque tú sí tienes un objetivo muy específico para una fecha determinada y pues como todo se tienen que hacer ciertos, pues ciertos ajustes y ciertos sacrificios, vamos a decirlo así. Pero volvemos a lo mismo. Si tú estás decidiendo competir es porque te gusta, es porque te llama la atención, es una decisión tuya. Nadie te lo está imponiendo, nadie te está obligando. Y si tú decidiste competir y resulta que estas fechas van a caer justo en una temporada de preparación, Ujú. pues bueno, pues así es. O sea, no podemos tenerlo todo como al mismo tiempo y pues ya, o sea, quizá podríamos pues trabajar alrededor de eso, ¿no? Y planear un refit, por ejemplo, en el 24 o en el 25 de diciembre, ¿no? O sea, es algo que pues se puede trabajar con quien te entrene, con tu preparador, con tu preparadora, pero eventualmente pues vas a tener que seguir cumpliendo, ¿no? Como con estas cosas de una manera más rígida, por así decirlo, porque esa rigidez o esa flexibilidad también viene dictada por la naturaleza del objetivo y la timeline, digamos, que tenemos. Y otra cosa más que quisiera agregar es que esta temporada es también, o sea, para mí como entrenadora es y por ahí si por ahí me escucha algún cliente mío, además de ti, pues es como o sea, yo presto mucha atención a cómo las personas se comportan en esta temporada, porque es como una evaluación, como un diagnóstico. Si hay alguien que empieza como que a estresarse demasiado por esto, o tal vez no se estresa, pero se va al otro extremo y entonces completamente deja de entrenar, o, o sí se aleja muchísimo de pues esta estructura de dieta que se debe de tener, donde sabemos priorizamos las proteínas, proteína magra, las frutas, las verduras en esta temporada es para mí una muy clara señal de que los hábitos todavía no se han construido. Porque cuando tienes hábitos, sin importar que la situación se modifique un poco, que las circunstancias cambien, tú sigues haciendo las cosas, porque es un hábito, ¿no? Así como, pues yo me sigo lavando los dientes tanto si me voy a dormir a las 9 de la noche como si me voy a dormir a las 3 de la mañana y estoy súper cansada, de todas formas lo voy a hacer porque Ujú. es un hábito. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que seguir exactamente la misma rutina, ¿no? Por ejemplo, que tengamos que entrenar de la misma manera o que tengamos que comer de la misma manera, pero ahí es donde viene esta parte del pensamiento crítico y el razonamiento de, bueno, no es blanco y negro, o sea, no es un switch como este que se enciende y apaga y ya, ¿no? O sea, todas estas estrategias, toda esta forma en la que vivimos, ¿no? Como culturistas recreativos o no, es más bien como este tipo de switches que es como una perillita y entonces que tú vas dosificando la luz. O sea, no está, puede estar muy brillante en algunos momentos, o sea, hay momentos en los cuales, por ejemplo, una preparación lo quieres tener lo más a tope y hay momentos en los cuales pues lo bajas un poquito y hay momentos en los cuales tal vez está muy, muy tenue, pero sigue estando ahí. No es algo que se apague y se encienda. Y eso es algo que creo que si podemos tener pues una perspectiva más amplia en esta temporada nos puede servir. O sea, esta temporada te puede servir para hacer una observación de, a ver, en realidad, ¿qué tan asentados están mis hábitos? Si yo quito un poquito como esta figura tal vez de mi entrenador, voy a seguir haciendo las cosas aunque, o sea, aunque nadie me esté como que vigilando, ¿no? O sea, Ujú. voy a seguir haciendo las cosas que son importantes. Si no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque, pues, para mí tal vez tiene prioridad
el convivir en estas fechas, es válido, ¿no? Pero es válido también siempre y cuando tú sepas cuáles son tus prioridades y actúes de acuerdo a estas prioridades. Sí, es precisamente eso lo que queremos comunicar aquí, ¿no? El no pensamiento dicotómico, o sea, porque tú lo mencionabas, nos vamos a los extremos. A veces o somos súper rígidos o soltamos totalmente, no pasa nada, de todas formas, ya lo hice, ¿qué va a pasar? Un mes entero sin entrenar, un mes entero sin tener mis hábitos, ¿no? Establecidos, sin comer mis frutas, mis verduras, sin ni siquiera ver mis cantidades de proteína o ni siquiera tomarlas en cuenta. Entonces, son muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta, pero principalmente, justo como dices, las piedras grandes. ¿Qué tan fomentado tienes estos hábitos? No es el todo o el nada, ¿no? Se trata más de hacer ajustes a veces, si así lo requieres, y no de martirizarte un día porque hayas comido fuera de tu plan. Realmente, ¿qué es comer fuera de tu plan, no? Se supone, ¿no? Que si no estás compitiendo, que si no tienes como estos objetivos competitivos en ese momento, no tienes esa fecha límite como mencionabas, tú ya tienes establecidos tus hábitos, tú ya tendrías que pensar también a largo plazo, no solamente a corto plazo, ¿no? Y eso te permite también tener más libertad, más apertura. Y también algo que mencionabas y que me gustaría decir es que no solamente hay que enfocarnos en entrenar, que sí, sí, es parte de nosotros, ¿no? Y es parte de una vida saludable. Y también no solamente se trata de la alimentación, sino de tus estados mentales, los hábitos mentales. A lo que voy, no solamente se trata de tener hábitos de entrenamiento o de movimiento, de actividad física o hábitos para tu alimentación, una alimentación para que te haga bien, ¿no? A tu organismo, sino también esta parte de la salud mental que es tan importante porque tú puedes ser muy rígido o puedes tener muy bien implementados estos dos hábitos, hábitos de alimentación, hábitos de entrenamiento, pero tus hábitos mentales, horrible, ¿no? Entonces eso también te va a afectar y va a impactar en todo esto. Entonces, ¿qué se puede hacer? A grandes rasgos, planificar, ¿no? Planifica con anticipación también tus actividades, tu nutrición, qué vas a comer, ¿no? Prioriza también los nutrientes, en ese caso, ya que estemos en algún evento. Mira tu plato, o sea, ¿qué es lo que tú realmente quieres priorizar? Tus verduras, a lo mejor tu proteína, ¿no? ¿Qué nutrientes estás teniendo ahí? ¿Qué te va a saciar? Y después todo lo demás. Después puedes seguir disfrutando y también no tener este pensamiento de escasez, ¿no? Porque eso nos suele pasar de, no, es que solo es un día, mi tía Juanita hizo el pozole que tanto me gusta, tengo que aprovechar y comerme toda la olla porque otro día no va a haber. No, ese es un día en que se puede convivir, ¿no? Y en cualquier otro momento tu tía Juanita puede hacer pozole y no pasa nada. O sea, es algo que no hay que tener ese pensamiento de escasez porque eso es lo que nos sabotea muchas de las veces, ¿no? Independientemente de todo también. Y otra cosa muy importante, evitar saltarse comidas, porque a veces también sucede de ay, no voy a comer nada el día de hoy porque es Thanksgiving o es Navidad o es Año Nuevo, entonces tengo que saturarme en ese momento de la comida o de la cena. No, tú come bien. O por ejemplo, puede ser la otra cosa, ¿no? De no voy a comer nada para guardar todas mis calorías para esa cena. No, tampoco, o sea, prioriza tus alimentos, en todo el día también tú come tus alimentos, no dejes de comer, porque al final, ¿cómo vas a llegar a esa cena también? O sea, al final vas a perder el propósito de la convivencia, ¿no? Y otra cosa que, fíjate, yo hacía y hago todavía, pero ya desde otra perspectiva, es que justo como mencionaba al principio, yo hago y priorizo, por ejemplo, hago mi platillo, hago mi ensalada, ¿no? Una ensalada para compartir, obviamente, hago postres, hago mis platillos, también como de lo demás y también comparto de lo que yo llevo, pero llevo eso como una forma de complementar mi plato. Esto
es simplemente así. Y si no puedo, pues bueno, no importa, ¿no? Yo ya veo mis hábitos de proteína, verduras, alguna fruta que hay ahí, después el postre, pero principalmente la convivencia. Eso es lo principal, disfrutar, ¿no? Los juegos de mesa, y si toca la cena, pues bueno, ya tocó la cena. Trato de ser consciente de lo que voy a comer, trato de disfrutar, trato de saborear los alimentos, trato de ser agradecida y bueno, eso es lo que yo podría dejar, pero sobre todo hábitos, ¿no? Como mencionabas. Algo que dices que me parece muy importante es, o sea, estar presente y también esta cuestión de a veces igualmente le damos demasiada importancia a la comida. Ujú, O sea, es como pensamos en Navidad y lo primero es como la cena de Navidad y los alimentos que van a estar ahí, los polvorones y los dulces y los postres, ¿no? Y es tanto el peso que le damos a eso que nos olvidamos de, a ver, ¿por qué estoy acá? O sea, ¿cuál es el propósito? Y esto aplica para Navidad y para cualquier otra situación de convivencia, ¿no? O sea, sí, la comida está padre, pero ¿qué más hay? ¿No? O sea, ¿cuáles son las razones por las que tú estás en ese día festejando, reuniéndote? ¿No? O sea, y entonces te vas encontrando con que hay otras razones, ¿no? Pues tal vez, por ejemplo, en mi caso, o sea, Navidad era la fecha en la que nos reuníamos todos los primos, venían mis primos que vivían en Playa del Carmen, en el intercambio de regalos, ¿no? O sea, son muchas las cosas que rodean y que enriquecen estas fechas más ujú, allá de solo la comida. Entonces, también creo que por ahí pues puede ir un consejo porque, pues así como hablamos de que de pronto como culturistas no tenemos una buena relación con la comida en el sentido de tanto foco a ella, de tanto pues privarnos también en ocasiones de ella, pero la realidad es que, o sea, si vemos, o sea, si yo por ejemplo recuerdo, ¿no? O sea, vuelto a ver como algunas personas en mi familia, tampoco hay una buena relación con la comida, pero hacia el otro lado, ¿no? O sea, desde otra perspectiva de es este de a fuerza tengo que comer y a fuerza tengo que probar de todo y a fuerza tengo que acabar a reventar y a fuerza tengo que tomar hasta emborracharme, ¿no? Y a fuerza, como yo lo estoy haciendo, pues entonces todos los demás lo tienen que hacer también, porque eso es algo que igualmente pasa y seguramente pues te habrá pasado. O sea, también es importante saber decir que no, así sea tu tía Juanita, ¿no? Ofreciéndote el tercer plato de pozole. O sea, es parte también de tener como ese autorrespeto, ¿no? Y hacer que también las demás personas respeten, pues, tus objetivos, ¿no? Que al final de cuentas, pues van a estar ahí y van a ser parte de esta toma de decisiones. Entonces, por un lado, como identificar cuáles son las otras cosas que enriquecen la situación más allá de la comida, aprender a decir que no, ¿no? Y otro tip más que a mí me gustaría dar es en relación al entrenamiento. O sea, tú puedes continuar entrenando en esta fecha, o sea, incluso hasta para algunas personas que tienen vacaciones, podríamos decir, hasta se presta más, ¿no? O sea, para poder entrenar con una mejor recuperación, pues quizás y por ahí, sin quererlo, estás induciendo un superávit calórico, pues bueno, aprovéchalo y también. aprovecha como esas calorías extra y esa energía extra para pues poder tener ahí algunas ganancias musculares extra, entonces se puede sacar provecho de esta situación. Si no puedes entrenar, ¿no? O sea, si tal vez en una semana, como dices, te vas de vacaciones, pues sabemos que no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero al final yo creo que lo que es importante también es que lo que sea que tú decidas hacer, sea porque tú te sientes bien con eso, ¿no? No sea ni, o sea, no sean decisiones basadas en el miedo, pero tampoco decisiones basadas en, pues, ¿qué van a decir de mí si no me Exacto, acabo los tres platos de pozole? exacto. ¿No? Entonces, creo que eso es súper importante porque al final, con quien vas a terminar quedando mal es contigo mismo, contigo misma, ¿no? Y va a pasar esa temporada y a la gente se le va a olvidar y el otro año otra vez, ¿no? O en la siguiente situación, pues así de convivencia va a pasar. Entonces, creo que eso es algo importante y pues ya nada más por último,
Yo creo en lo personal que he mejorado muchísimo en eso. Por ejemplo, desde el año pasado ya mi cena de Navidad pues no fue con mi familia, o sea, como con mi lugar seguro en ese sentido de que sé que va a haber varias opciones altas en proteína, relativamente bajas en grasa, etcétera. Fue con la familia de Gaby, que pues tiene pues festejan y tienen, ¿cómo decirlo? Pues costumbres distintas, ¿no? Y costumbres Ujú. distintas también en relación a la comida. Y pues lo único que hago es controlar, o sea, controlar en el sentido de medir las porciones no con mi báscula, obviamente, sino pues tratando de delimitar, ¿no? Entonces, escoger algo que tenga suficiente proteína, por ejemplo, el año pasado había pavo, entonces un pedazo de pechuga de pavo, un poco de ensalada de manzana y pues si se me antojó algún postre, pues un pedacito y ya, ¿no? Y me divertí muchísimo, la pasé muy bien, me reí muchísimo con sus primos y todo. Y pues cuando eso sucede, entonces le restas un poco esa atención a la comida y cuando te das cuenta ya te sientes satisfecho, ¿no? Ah, si estás como que todo el tiempo come y una cosa tras otra, sabemos que el cerebro se toma un tiempo para mandar esa señal de hambre y saciedad y nosotros para empezar Exacto. a distinguirla. Entonces, prestar atención a las otras cosas, a la conversación, etcétera, también te va a ayudar a saber hasta dónde, ¿no? Y si mantienes esas piezas importantes en tu plato, lo que tú decías, lo armas, tal vez no va a ser idéntico, pero que se asemeje a lo que tú normalmente harías, no vas a tener ningún problema. Sí, claro, y acabas de mencionar algo muy importante, comer de manera consciente. Eso puede ayudar más a disfrutar de la comida, también de la convivencia, por otro lado, comer más lento y reducir ese ritmo, ¿no? Para tratar de concentrarnos también en lo que está pasando a nuestro alrededor, pero en el sabor, en el olor, en las texturas y justo tener saciedad y detectar la saciedad, porque a veces cuando comemos justo muy rápido o estamos muy distraídos y no se presta esa atención, eh, es muy difícil saber o detectar cuando ya estamos saciados. Al final, lo que nos dice que estamos saciados es lo mecánico, ¿no? O sea, el estómago ya, cuando ya empezamos a sentir ese nivel, ya es, o sea, ya es un grado mayor. Cuando ya sentimos que el estómago nos está súper hinchado y ya no podemos Queremos ir a más, poner nuestro pants sí, y o sea, rezar no así la para... pijama. Empezamos a desabrocharnos, pues bueno, creo que ahí ya nos pasamos demasiado, ¿no? Entonces, armar este plato, como mencionabas, fibra, proteína, siempre hay proteína, si no hay pavo, hay hacen algún tipo de guisado con pollo, por ejemplo, o están diferentes tipos de jamones, a veces muchas familias hornean el jamón, hay diferentes opciones, siempre hay, o bueno, en algunos casos, cosas con fibra, alimentos fibrosos, ricos en fibra, por ejemplo, como mencionábamos, verduras, si no hay frutas, o sea, hay otras maneras también de ver y de armar el plato de una manera más complementaria, ¿no? Y justo si tienes también algún objetivo específico, competitivo, alguna fecha, por ejemplo, comunica, ¿no? Comunica tus objetivos también con tus vínculos cercanos y también justo aprender a decir este no elegante, como mencionas, porque sí, a veces yo estoy dando por hecho que todos los que nos escuchen aquí tienen ya hábitos bien establecidos o se van más al extremo de control, pero también hay muchas personas que no saben decir que no y por el hecho de quedar bien con sus familiares o que no sean mal vistos o X o Y, no se atreven a hablar y a decir que no les apetece, porque a veces es eso, Lau, también, no es que, ay, no sea súper rígido y no quieras nada con azúcar porque vas a engordar o porque va a afectar tu bienestar, tu salud, perdón. No, a veces es porque simplemente no te gustan los chocorroles, no sé, o simplemente no te gustan los canelones, no se te antoja, o no Claro, estás acostumbrado tu paladar a ese tipo de alimentos hiperpalatables o muy endulzados y no te gustan, no quieres, y entonces es eso, di no gracias. Y creo que todo el mundo puede comprender un no gracias amable, ¿no?
Y si no la primera vez, la segunda vez, y, o sea, al final de cuentas es eso, tener claro lo que te hace bien a ti, ¿no? Internamente y externamente. Entonces, y poderlo decir, eso ayuda mucho y alivia bastante, porque como dices también, al final, ¿quién es el que se va a ver afectado? O sea, también ahí hay que ver y hay que tener un equilibrio. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿No? Más que el por qué, sí es importante, pero el para qué lo estoy haciendo, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué es la convivencia? ¿Para qué voy a comer esto que estoy comiendo, ¿no? ¿O para qué estoy diciendo que sí a algo que no quiero, ¿no? Entonces sí, hay que tener un equilibrio. Pero bueno, yo creo que hasta aquí lo dejo. Bueno, lo dejamos, es una muy buena un muy buen tiempo. No sé si quieres decir algo más o añadir algo más. No, nada que, bueno, o sea, vamos a grabar más episodios además de este, pero pues solamente aprovechar para agradecer a todas las personas que nos han escuchado este año, que han Ay, compartido sí. los episodios. Últimamente hemos recibido, yo he recibido también por mensaje comentarios todos muy, muy positivos acerca de lo que estamos haciendo. Entonces, eso de verdad nos motiva muchísimo. Ya con que haya una sola persona que se pueda beneficiar de los episodios, con eso ya tenemos misión cumplida. Obviamente queremos hacer llegar pues esto que sabemos a más personas, entonces igualmente si nos pueden ayudar compartiendo este podcast, poniéndonos una calificación en Spotify, de preferencia de 5 estrellitas, si no es pedir. Si es Y posible. bueno, pues solamente porque eso nos ayuda también a poder alcanzar a más personas y hacer que este proyecto siga creciendo. Por supuesto, sí, ¿no? Y yo también muy feliz de todos los comentarios, justo tanto en la cuenta personal como en la cuenta de Science y Fierros también, en la tuya también. Es muy bonito saber que sí, justo estamos llegando y que hay apoyo y que hay cariño. Entonces, principalmente eso, o sea, que ayuda a alguien, que llega a alguien el mensaje y me llena de satisfacción también y sobre todo gracias a las personas que nos siguen escuchando. Y vamos a continuar, claro que sí, el siguiente año y hasta que esto no acaba hasta que se acaba, como dicen, ¿no? Pero bueno, antes de finalizar, Lau, también me gustaría a- seguir con la tradición del libro de este episodio. No sé si tengas alguno por ahí. Yo comienzo con el libro que estoy leyendo de Siente lo que comes, de la doctora Amanda Rodríguez Urrutia. Fíjate que empecé a leerlo recién y me está gustando porque tiene un enfoque integral y multidisciplinar también, holístico, porque ella, aparte de ser investigadora, también es psiquiatra y se ha experimentado, o más bien se ha enfocado justo a la psiquiatría somática, es decir, psicosomática, el cuerpo, mente, todo en conjunto. Entonces, eso ayuda muchísimo y también ese enfoque es diferente a lo que usualmente estamos viendo, ¿no? La hiperespecialización que sí ayuda, pero también ver al ser humano como global, ¿no? Como un ser global, también que es afectado por lo exterior y lo interior. Entonces, eso ayuda bastante y a mí me está ayudando, estoy también confirmando ciertas cosas y todos los días, todas las mañanas en mi Instagram también estoy subiendo historias de lo que leemos. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Siente lo que comes de Amanda Rodríguez. ¿Y tú, Muy Lau? bien, pues yo voy a recomendar un paper que más o menos puede estar relacionado con lo que hablamos ahorita y Ujú. es bueno, no es un paper en realidad, pues es un artículo de la última edición de Más, un artículo Ujú. que escribió Eric Helms y que se titula ¿Qué tanto las prácticas nutricionales de los culturistas competitivos aplican a los no competitivos? Y Genial. entonces, básicamente habla de que, pues, pensaríamos, bueno, o sea, si hay un deportista, si hay un sector de la población que podemos voltear a ver y del cual deberíamos aprender cuando el objetivo es mejorar la composición cultural, pues sin duda serían los culturistas, ¿no? Sin embargo, como decíamos en el podcast, de pronto perdemos de vista que en este caso se tiene una finalidad, se tiene una fecha específica y hay muchas de las prácticas que como culturistas se hacen que no son indispensables, vamos a decirlo así, para gente que no compite. Por ejemplo, y una que pues va a sonar por ahí bastante polémica,
y la verdad es que yo también tengo ahí pues mis propios sesgos, ¿no? Pero es precisamente estas etapas de ganancia muscular, ¿no? Que en realidad, si es una persona que no tiene la finalidad de competir, pues en realidad tener un superávit, sobre todo un superávit calórico moderado más o mayor, o sea, no tendría como que muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque pues eventualmente ese excedente de grasa se va a tener que reducir en algún punto y eso implica después una fase de pérdida de grasa y aunque este proceso cíclico de estar ganando, perdiendo, es muy útil para los culturistas porque obviamente buscan mejorar cada temporada competitiva su versión física y van a llegar a porcentajes de grasa muy, muy bajos que obviamente no son sostenibles y por eso después tienen que regresar y tienen que subir de peso y que tienen que ganar grasa. En el caso de las personas que no compiten, pues no necesariamente tendría que ser así, especialmente cuando ya son personas un poquito más avanzadas, ¿no? O sea, sabemos que ya la ganancia de músculo que vamos a tener año con año tampoco es tan grande, ¿no? Entonces, quizá ahí optar por pues superávits un poquito más pequeños o incluso un mantenimiento, para muchas personas puede ser una mejor opción, o sea, estoy hablando de gente recreativa, porque entonces te quita también como este estrés de, híjole, y ahora tengo que hacer una etapa de déficit, ¿no? Y ahora tengo que, ¿y cuándo, en qué momento del año la voy a hacer? Y que se alinee también con pues todas estas otras cosas, estas obligaciones y todos estos otros componentes que tengo en mi vida, ¿no? Entonces, es un artículo que está bastante interesante y que pues cuestiona muchas de las cosas que de pronto hacemos y que están bien hechas, o sea, no voy a decir que no, o sea, al final yo sí creo, y aquí voy a dar mi opinión personal, que etapas de ganancia y de pérdida de grasa pueden ser muy importantes para alcanzar ese máximo potencial, pero también creo que no son para todos. O sea, sin duda no son para una persona que todavía no tiene esos hábitos implementados, no son para una persona que no tiene una buena relación con la comida, no son para una persona que no tiene una buena relación con el ejercicio. Entonces, pues es básicamente de lo que habla este artículo, así que, pues si por ahí, bueno, lo malo es que para leerlo hay que estar Sí, hay que suscrito a pagar, más sí. y la verdad sí sugerimos ampliamente en este Sí. podcast que se suscriban porque pues es una revista científica que desglosa de muy buena manera pues toda la ciencia que se está produciendo en todos los temas relacionados a entrenamiento, a nutrición, estética corporal. Así que, pues, esa sería la recomendación, que se Muy suscriban a más y que lean este artículo. Y si no, pues, hay muchos podcasts en donde participa Eric Helms. Apenas tuvo un episodio con Dani Álvarez, sí, precisamente hablando de si es necesario hacer estas etapas. pero sí. Así que esa, para los que no tengan más, esa es otra recomendación, que vayan a escuchar ese episodio que pues debe de estar en la cuenta de Instagram de Daniel Álvarez Sí, que sigan a Daniel Álvarez también porque también. Ya tenemos constantemente que está invitarlo. haciendo, sí, otra vez, sí, porque constantemente está haciendo estas conversaciones, ¿no? Con diferentes investigadores también en el campo y son bastante esclarecedoras, ayudan muchísimo porque es justo reafirman o confirman y ya desde sus propias palabras o desde palabras también más coloquiales lo que vemos en papers, ¿no? Que leemos en papers. Entonces, sí sería algo complementario y que podría ayudar a muchas personas. Entonces, vamos a dejar la recomendación ahí de más y de este artículo que mencionabas. Y también, ay, no, es que yo estaba pensando tantas cosas cuando tú estabas hablando de eso, cómo se desdibujan también las recomendaciones, porque incluso nosotros pecamos de eso, ¿eh? De desdibujar las recomendaciones que se hacen. En el podcast a lo mejor hablamos de personas más recreativas o personas igual culturistas, pero no competitivas. Entonces, sí hay que aclarar todo esto porque como te decía hace un ratito, a veces
damos por hecho que ya la gente tiene diferentes hábitos establecidos y no es así, ¿no? Y justo lo vemos con estas etapas de aumento de masa muscular que a veces creemos cuando recién nos metemos a todo esto y, por ejemplo, en mi caso fue así, ¿no? Me metía recién a todo esto en ese tiempo y yo ya quería hacer un aumento de masa muscular porque vi que eso era lo mejor, porque pensé que eso era lo que tenía que hacer, ¿no? Y ni siquiera me cuestioné por qué realmente. Entonces voy a la nutrióloga, me recomienda mi superávit, no sé qué, y yo sentía el estómago así, justo, y yo decía, no, es que tengo que cumplir, y ni siquiera era capaz de comerme la cantidad de calórica que me estaba poniendo, pero yo sentía que tenía que cumplir. Entonces, al final, ¿qué tanto me estaba beneficiando? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Es un tema que tenemos que hablar en algún otro momento, ¿ok? Para otro episodio. Sí, bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon también, que llegaron hasta acá. Les vamos a dejar las recomendaciones de los libros y del paper también, demás, en la parte de abajo en la descripción. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Si les gustó este episodio, pues compartir, manita arriba, también suscribirse, eso nos ayuda mucho a continuar con el proyecto. Y bueno, Lau, nos vemos para el siguiente lunes. Muchísimas gracias por compartir Gracias, tus 2 Sam. horas conmigo. Bye Gracias, Sam. bye. No se ve porque te llevo sudadera, pero Ya no se va a ver hasta verano. hasta verano.